buenas tardes con todos, o quizás noches Buenas noches. con algunos, o quizás buenos días con otros, porque nos escuchan de varios lugares. Eh, Están muy bienvenidos todos a este espacio de diálogo teológico ciudadanos que es el cuarto que tenemos la gran honra, la alegría de recibir a la doctora hermana Liliana Franco, que nos va a hablar sobre la sinfonía sinodal. Esto nos va a dejar soñar y en breves la presento muy brevemente porque tenemos cosas muy interesantes que hablar hoy. Religiosa de la Orden de la Compañía de María, graduada en Trabajo Social por la Universidad de Antioquia, Colombia, magíster en Teología Bíblica y doctora por la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido superiora provincial en la provincia del Pacífico de la Compañía de María, presidenta de la Conferencia Caribeña y Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, CLAV, y miembro del Sínodo de la Sinodalidad. Sin más, Liliana, muchas gracias. El piso es tuyo. Muchísimas gracias, Veronique, a ti y a la universidad por esta invitación. Para mí es una alegría estar ahí en ese espacio que amo tanto, en tierra peruana de alguna manera, y en ese espacio pues también de la universidad en la que algún día pude compartir también relatos, fe, vida. Así que me alegra muchísimo y encontrarme con todos ustedes que sé que estamos conectados desde distintas parcelitas del reino, pero con este deseo pues de seguir compartiendo y de seguir tejiendo juntos horizontes que nos abran a esta dimensión más sinodal, misionera de nuestra iglesia. Voy a compartir con ustedes la pantalla, si me permiten compartir pantalla para compartir una presentación. Sí, claro. Ahora le damos permiso. Un momentito. En, en el espíritu de la sinodalidad hay cinco. Estoy convencida de que en el espíritu de la sinodalidad hay cinco claves que son fundamentales y quisiera compartir con ustedes a partir de esas claves en esta tarde. La primera de esas claves es el arte de escuchar. A eso nos aboca la sinodalidad. Escuchar para poder prestar oídos a esas invitaciones que nos hace el Espíritu. Hoy más que nunca el gran desafío es aprender a escucharnos recíprocamente, como iglesia, como comunidad, como familias carismáticas, en la diversidad de ministerios, en la diversidad de carismas y escucharnos simplemente para buscar juntos la voluntad de Dios, para buscar qué quiere Dios para nosotros como personas, para nuestras comunidades e instituciones. Pero estamos abocados a la escucha, no a cualquier escucha. Justo en tiempos de guerra, a la escucha que estamos invitados es a la escucha desde la misericordia, al modo de Jesús, quien urgido por el Espíritu, pues lo que hizo fue anunciar la buena noticia, fundamentalmente a los pobres, tal y como se nos recuerda en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 del 1 al 8. Escuchar, para poder asumir entonces también esa dimensión fundamental de la vocación que cada uno de nosotros ha recibido en la iglesia, todas distintas, todas complementarias y todas necesarias. La segunda clave es la mirada contemplativa de la realidad para pues, poder seguir caminando en condición de hermanos. Y caminar en condición de hermanos requiere atención a la vida, mirar la realidad, mirarla como Dios la mira,
conscientes de que en esta realidad, en este momento histórico, pues el Señor nos sigue confiando distintos servicios, ministerios, vocaciones. La tercera clave es desaprender. Tenemos que desaprender todas esas formas antievangélicas de ser iglesia que se nos han ido pegando a lo largo de la vida. Desaprender para poder acoger entonces esa propuesta de vida que Dios nos está haciendo personal y comunitariamente. De lo que se trata es de poder incorporar el modo de Jesús. E incorporar el modo de Jesús nos exige situarnos con humildad, situarnos de una manera nueva, renunciar a esos espirales de poder que aplastan la vida y muchas veces también a las personas. La cuarta clave es itinerancia, que tendría que ser como en dos dimensiones, ¿no? Itinerancia existencial e itinerancia geográfica. Itinerancia que surge de una vivencia profunda, interior, y que nos lanza a los caminos, que nos lanza a la intemperie y que a lo que nos dispone es a arropar ese misterio de la vida. La sinodalidad nos plantea caminar en estado de reforma y en estado de misión. Y eso supone abrirnos a nuevos caminos, levantar ánimos mutuamente, renovar la confianza tantas veces fragmentada, entusiasmarnos, pero sobre todo abrirle horizontes a la esperanza. Y la quinta clave es la salida misionera, salida que tendría que ser en intergeneracionalidad, en intercongregacionalidad, en interculturalidad, en esa clave inter que nos abre a una nueva manera de hacer las cosas. El desafío fundamental que tenemos es poder tejer redes más allá de nosotros mismos, más allá de las parcelas de nuestras instituciones o de nuestra pequeña geografía. Desde ahí, entonces yo quisiera invitarlos a que esta noche situáramos este conversatorio, esta posibilidad que tenemos de entretejer juntos reflexión, palabras, aproximación a la realidad. Todos nosotros sabemos que a la base de estos procesos sinodales está la neumatología, la vida en el espíritu, la vida al ritmo del espíritu. Este hoy de nuestra iglesia no es cuestión de teoría, es cuestión de vida. No se trata tanto de asambleas o de documentos, cuanto de decisiones, conversión y reforma. Y eso supone entonces vida al ritmo del espíritu. La neumatología está atravesando todo el proceso sinodal, porque es el espíritu el que configura el rostro de la iglesia y ese tejido relacional que hace posible entre nosotros la comunión, el encuentro. La sinodalidad no fue una moda del Papa Francisco y ahora del Papa León. Es la manera como el espíritu nos recrea, devolviéndonos al origen. La historia, toda la historia, está habitada por el espíritu. El espíritu se abre paso para revelarnos la esencia de Dios, para contagiarnos de fortaleza, para revestirnos de paz, para lanzarnos a la osadía y animarnos a la más radical de las profecías. Y en este momento de nuestro mundo, la más radical de las profecías es la profecía de ser hermanos. La historia de la iglesia siempre se ha construido en ese claro oscuro de lo humano, en una confrontación permanente entre fragilidad y gracia. Y la constatación más cierta es que caminar en sinodalidad, precisamente porque nos habita la fragilidad, caminar en sinodalidad nos exige conversión, nos exige hacer ese proceso de insertarnos en los distintos contextos y culturas. Y eso requiere de renovación, renovación de las actitudes, requiere que adecuemos formas, adecuemos estructuras,
adecuemos estilos. Es el Espíritu el que nos concede el don de la conversión y la conversión supone discernimiento, así reiterativamente nos lo dice el documento final del sínodo. La conversión requiere que estemos atentos a la realidad, que escuchemos ese clamor de Dios en tantos gritos de nuestra historia. Y esa experiencia de sabernos habitados por el Espíritu es la que nos lanza más allá de los propios análisis, de las propias reflexiones. Esa es la certeza que permeó la eclesiología del Papa Francisco y con esperanza sentimos que también la del Papa León. La acción del Espíritu es la que crea la Iglesia. Él es el origen, Él es el protagonista de esta andadura eclesial. Así, reiterativamente el Papa Francisco nos dijo que el protagonista era el Espíritu. El Espíritu es el que hace la comunidad, el que posibilita esta experiencia de ser y de sentirnos hermanos, el que configura este rostro multicultural de nuestra iglesia y quien nos anima a tejer en lo cotidiano el vínculo, la relación, la amistad, el afecto, el que nos impulsa a querernos, a creernos, a cuidarnos. El espíritu no tolera la uniformidad y hace en todos y en todo el milagro de la diversidad, diversidad de lenguas, sensibilidades, dones, colores, todo diverso, pero todo llamado a la unidad, todo plural, pero todo urgido de comunión. Por eso es el Espíritu el que va gestando al interior de la iglesia sueños, conversión, horizontes amplios. Es el Espíritu el que nos conduce a salir y nos da la gracia de no acomodarnos, de no paralizarnos ante eso que no conocemos o que no podemos planear o controlar. Es el impulso del Espíritu el que nos lanza más allá, a esa geografía desconocida, a la frontera, donde habita el más pobre, el migrante, el más enfermo. Entonces, a la base de todos estos procesos sinodales está esta certeza del protagonismo del Espíritu en este hoy frágil de nuestra historia y también de nuestra iglesia. Y la llamada que fundamentalmente se nos viene haciendo es esa que aparece en la pantalla, sean uno. En este hoy de la sociedad y de la iglesia, todos estamos tentados de polarizaciones, de división. Hay quienes pretenden fragmentar la unidad. Y por eso hoy más que nunca nuestra misión debe llevarnos a ser guardianes de la unidad. La unidad es el atributo que configura la identidad, que conserva la esencia, que asegura la armonía, que favorece el que podamos pasar esa prueba del tiempo. Donde hay unidad, lo que uno constata es que hay sintonía, que hay comunión en los valores, en los criterios, y la unidad no excluye la diferencia, sino que justamente precisa de la diversidad y tiene como un irrenunciable esa experiencia dialógica que resulta de encontrarnos, de comunicarnos, de generar el vínculo. Por eso la unidad exige la relación, el cara a cara de la gratuidad, y la unidad se construye. Y hay algo que a mí me gusta mucho cuando pienso en la unidad, y es que aunque se construye, y precisamente porque se construye, pues en ella hay lugar para la vulnerabilidad, hay lugar para la fragilidad, para el límite. Y por eso unirnos supone un ejercicio permanente y es el ejercicio de reconciliarnos, de perdonarnos, de desacomodarnos para poder aprender. En el espíritu de la sinodalidad, todos nosotros como iglesia vamos aprendiendo que la unidad no es posible donde hay soberbia, donde hay espirales de poder anquilosados, favoritismos y mucho menos
donde no existe flexibilidad, donde no hay apertura al espíritu. La unidad es fruto de la acción del espíritu, pero nos exige vivir eso que nos propuso el Papa Francisco, que llamó reiterativamente en Fratelli Tutti y en otros de sus documentos la mística del encuentro, la capacidad de escucharnos, de escuchar a las demás personas para buscar juntos las maneras, el método, todo eso a imagen de la Trinidad. Es lo que nos viene recordando este proceso, la Trinidad como modelo de toda auténtica relación que rompe con la homologación. En lo más auténtico del encuentro no se eliminan las identidades personales. Cada uno de nosotros llega al escenario de la relación, a la mesa de los discernimientos sinodal, a los espacios concretos de nuestros encuentros. Cada uno llega con lo que es, con su historia, con sus sensibilidades, permeado por una realidad y moldeado por una sumatoria de saberes y de experiencias vitales. Y la marca de la propia identidad hace a cada persona portadora de un don, de un carisma, de un estilo. Todos somos únicos, pero todos somos diferentes. Y este hoy de la iglesia nos recuerda entonces que la misión más importante de los creyentes en este espíritu sinodal de reforma y de misión es trabajar por la comunión, en la acogida de las diversas ministerialidades y en clave de esperanza, porque estamos tentados de escepticismo, porque estamos tentados de pesimismo. El desafío hoy es implicarnos entonces corresponsablemente en la misión con la conciencia de que cada uno de nosotros, laicos, laicas, sacerdotes, religiosas, religiosos, somos un don y somos un don que enriquece este cuerpo apostólico. La sinodalidad entonces ha venido a recordarnos en este contexto que la Trinidad es para nosotros el paradigma en la misión. Quienes nos sentimos convocados a la plenitud de la vivencia cristiana, debemos caminar inspirados en ese estilo, en el estilo trinitario. La Trinidad es comunidad de amor. Y como es comunidad de amor, ante ella no caben las relaciones utilitaristas. En tantas de nuestras instituciones hay relaciones utilitaristas o mediatizadas por el miedo o provistas de intereses mezquinos. Así no es a ritmo trinitario. La Trinidad encarna en sí misma un estilo relacional ya de suyo circular, complementario, vital, como se evidencia en esa icónica imagen pintada por Ruble. La Trinidad es el misterio del que brota todo amor verdadero, pero la Trinidad es también la base, el fundamento de la relacionalidad que caracteriza todo lo que existe. Pues todos los seres humanos, todas las criaturas, llevamos en sí mismas una estructura y un dinamismo propiamente trinitario, la relacionalidad de todas las criaturas, la conciencia de la sacralidad de todo lo creado, de la interconexión de todo lo creado, a lo que nos invitaba también el sínodo amazónico. Por eso, toda relación inspirada en el estilo trinitario requiere de una nueva mirada contemplativa, una nueva mirada que tiene que tener dos características. De un lado tiene que ser más teologal, pero de otro lado tiene que ser más encarnada, más capaz de reconocer al Dios que acontece en el territorio de lo humano y que nos invita en este momento de la iglesia, en este momento del mundo fracturado por la guerra, a lo que nos está invitando es a la plenitud de la relación. La iglesia está hoy más que nunca entonces abocada a ese nuevo modo relacional que tiene que ser más contextualizado, más encarnado en la realidad, más
capaz de escuchar y hacer resonancia de las distintas voces y de ubicarnos generando ese necesario diálogo del que ya nos hablaba también Aparecida, ese diálogo fe cultura, fe ciencia, fe tecnología. A veces yo creo que todos nosotros reconocemos que una serie de actitudes han ido encerrando a nuestra iglesia y a nuestras instituciones en nuestros propios muros. Hubo momentos en los que todo lo que viniera de fuera pues parecía como sospechoso, pernicioso, malo. Momentos de iglesia en los que ha habido una fuerte autorreferencialidad, incluso un fuerte eclesiocentrismo, un deseo de seguir siendo como ese centro controlador del mundo y de la sociedad. Y tal vez tendríamos que reconocer que todo eso, pues nuestra iglesia ha ido perdiendo significación en algunos contextos de cara a unas sociedades determinadas. Poner la mirada en la Trinidad como paradigma y expresión de toda relación será clave a la hora de liberar a nuestra iglesia de actitudes obsoletas, anquilosadas, autorreferenciales, al momento de ensancharnos en esa vivencia de un amor que nos trasciende y que supone que cultivemos la relación. La iglesia, pueblo de Dios, está convocada a la sinfonía de la comunión. Este rostro de nuestra iglesia es plural, es un poblado variopinto, repleto de diversidad, pero la llamada que desde el origen ha resonado está expresada con claridad en Juan 17:21. Sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Solo en adhesión a Dios y solo con conciencia de hermandad es posible la configuración del pueblo. Todos sabemos que la eclesiología que configura esta coyuntura eclesial es la eclesiología del pueblo de Dios, pueblo que en diversidad de carismas, de ministerios, de vocaciones, adquiere una dignidad común en el bautismo, el mismo que en este hoy de la iglesia y de la sociedad está convocado a la comunión. Sabemos bien que la categoría pueblo de Dios es el símbolo de la eclesiología del Vaticano II. En esa categoría se expresa ese giro copernicano operado por el concilio, ese giro que nos recuerda que el ser y que la misión de la iglesia no gira tanto en torno a la jerarquía, sino que todas las funciones y todos los ministerios de la iglesia giran en torno a la tarea, a la misión que le ha sido encomendada al pueblo de Dios. Y eso supone conversión. Y eso supone una espiritualidad que nos pone de cara a hacer nuestro el modo de Jesús, que nos lleva a un itinerario de conversión. Todos los creyentes estamos convocados a la plenitud de la vocación que cada uno de nosotros recibió en la iglesia. Cada persona, desde la plenitud de su identidad, a lo que está invitada es a darle al mundo y a darle a la iglesia algo inédito. Las diversas vocaciones son únicas, son complementarias y todos, desde la verdad de la propia vocación, estamos convocados a la única vocación eclesial que emana del Evangelio. Y esa única vocación eclesial es sígueme. Se trata de un imperativo que desinstala, que nos pone en camino, que nos abre como a unos horizontes que son insospechados. Es el descampado del reino, que nos exige libertad y que nos exige asumir la existencia desprovistos de comodidades y de seguridades. La gran tarea que tenemos en este hoy de la iglesia es construir el nosotros eclesial.
y construir en nosotros supone conversión. La misión que se nos encomienda pasa por ayudar a cada persona a desarrollar lo mejor de sí, que podamos mirarnos como Dios nos mira y valorarnos unos a otros. El encuentro supone convertirnos, salir de nosotros mismos, de nuestras propias visiones, porque los procesos de reforma auténticos se desarrollan poniéndonos en relación con el otro y gracias a una conversión, que es la conversión de las actitudes, que supone que ordenemos el corazón. Por eso se hace necesaria un reconocimiento de que la alteridad es importante al momento de querer caminar en sinodalidad. Porque en una iglesia sinodal no solo se nos está pidiendo caminar juntos, se nos está pidiendo aprender a reunirnos, a trabajar, a discernir juntos. Ese es el reto de la sinodalidad que lleva a toda la comunidad eclesial a buscar nuevas formas de interactuar, nuevas formas de integrarnos, de tomar las decisiones de manera consensuada, en conjunto, escuchando a los demás, no desde esa verticalidad que aplasta. Por eso la relación entre reforma, conversión pastoral y sinodalidad abre la puerta para discernir el rostro de la iglesia en este milenio. Ese es un trinomio muy importante: reforma, conversión pastoral y sinodalidad. En esta coyuntura eclesial, justo en esta fase de aplicación del sínodo sobre la sinodalidad, en esta etapa en la que nos convocó Francisco y ahora el Papa León, que va hasta octubre de 2028, donde se desarrollará esa gran asamblea eclesial, justo en este momento que se supone que todas nuestras diócesis están en ese proceso de aplicar el sínodo. La iglesia está ante un proceso, está ante un itinerario de encuentro y de conversión, enmarcado en esa necesaria reforma a la que se nos ha convocado y que exige que nos ubiquemos en el lugar de la humildad, que reconozcamos el pecado, esas actitudes y modos relacionales que han estado alejados del querer de Dios, porque han sido verticales, abusivos, poco inclusivos, desprovistos de misericordia. Será necesario un empeño de todos nosotros como cristianos por vencer esas actitudes individualistas teñidas de narcisismos y de suficiencia que tantas veces permean la cultura de nuestra iglesia y nuestros modos relacionales. En esta hora experimentamos una llamada y es la llamada a afinar la mirada para contemplar la realidad, agudizar el oído para escuchar al Espíritu que no cesa de gemir en los clamores y en las complejidades de esta historia, en los rostros y en las heridas de los más pobres. Hay una llamada, y la llamada en el espíritu de la sinodalidad es salir, iglesia en salida, desacomodarnos, abandonar estatus de confort, parálisis que tantas veces nos atrincheramos. Y justo ahora, en este momento crucial de nuestra iglesia, en este cambio de época en el cual la iglesia está viendo en juego su futuro, debemos abrirnos a un capítulo nuevo de nuestra biografía, abrirnos al dinamismo conciliar, abrirnos al método sinodal. La necesaria conversión a la que está llamada la iglesia supone que le demos el protagonismo al Espíritu, que nos vivamos desde la centralidad en Jesús y en escucha atenta a la palabra y a la realidad. Urge una conversión pastoral y una conversión pastoral que brota de una profunda espiritualidad. Será necesario repensar y proyectar
una pastoral en clave misionera, en una iglesia que pasa de ese paradigma de la sanación del alma al de la evangelización y la misión. Esta es la transición de una iglesia de servicios a una iglesia al servicio del mundo y de las necesidades concretas de cada hombre y de cada mujer. La andadura sinodal supone entonces conversión. A la iglesia le corresponde ser esa narrativa creíble de lo que la sociedad espera leer en ella. Y eso de cara a nuestro servicio, a nuestra misión en esos rincones en los que estamos, exige generar esa necesaria dinámica de relación, de encuentro en complementariedad, de reciprocidad, porque de lo que se trata es de hacer posible el nosotros eclesial. Todos estamos insertos en esta peregrinación sinodal y seguramente que todos estamos convencidos de la necesidad de la reforma. Echarnos a andar con otros en este hoy de la iglesia nos lleva a construir juntos en la vivencia de una auténtica espiritualidad y conscientes de nuestra identidad de sujetos eclesiales y de que por el bautismo y el sacerdocio común todos tenemos una misma dignidad y estamos llamados a contribuir a la configuración de una iglesia más sinodal, en la que es de manera especial necesaria y significativa la presencia y la misión de las mujeres, de los laicos, de los pobres y de todos los sujetos emergentes excluidos históricamente. Se trata de adentrarnos en una dinámica de conversión, en un proceso de escucha, de reflexión, de discernimiento, que tiene como objetivo volver a la iglesia cada día más fiel, más disponible, más ágil, más transparente para poder anunciar la alegría del Evangelio. Los desafíos están para ser superados. Debemos ser realistas, pero sin perder la alegría, la audacia, la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la esperanza misionera. La iglesia, consciente de su identidad de discípula misionera, está invitada a un verdadero desborde místico que la conduzca a peregrinar al interior, a lo profundo, sin tregua, y al exterior, sin excusa. Un desborde que la movilice, que la lance, que la ponga en camino. Y por eso, abrazando esta realidad y esta invitación al nosotros eclesial, la iglesia está ávida de movimiento, de ponerse en movimiento. Yo por eso quisiera proponerles, para que ahora podamos conversar bien rico, 10 movimientos que creo que tendríamos que intentar incorporar en nuestra iglesia. El primero de esos movimientos es permitir que cada uno y al ritmo del espíritu aporte su don. Esto nos conduce a priorizar el discernimiento como escenario del espíritu, a situarnos en atención a las mociones que él nos suscita y nos conduce a ayudar a cada uno a situarse desde su propia vocación, desde su propio servicio, con conciencia del don que ha recibido y sopesando lo que significa su identidad carismática en la construcción del tejido eclesial. Todos somos responsables de contribuir a esa construcción del tejido eclesial y por eso el gran movimiento es permitir que cada uno, niños, jóvenes, adultos, ancianos, con esta vocación, con esta otra, con este ministerio, con este otro, todos, como lo decía el Papa Francisco, podamos aportar nuestro don.
Y ahí pues tendríamos que reconocer que no podemos sustraernos a la pregunta sobre posibles formas de participación de las mujeres en la custodia de la apostolicidad del anuncio que hace la Iglesia. Ahí, en este movimiento, tendríamos que abrirnos al servicio de la promoción y a la garantía de la unidad eclesial, a esa palabra pública del anuncio que también pueden hacer las mujeres en la iglesia. A mí me gusta pensar que la iglesia tiene rostro de mujer y desde ahí creo que tenemos un gran desafío, ayudar a que todas las personas con las que hacemos camino, conscientes de la riqueza de su vocación, participen activamente en los escenarios locales, regionales, universales, en los que se discierne lo que el Espíritu espera de la Iglesia en este momento de la historia. El segundo movimiento que les propongo es un movimiento también muy sinodal, con el corazón centrado en Dios, ser esa sapiencial presencia que humaniza. Lo que centra, lo que unifica la vida es la relación personal con Dios. Y este hoy de la iglesia, en la conciencia de que el reino de Dios es el horizonte de sentido, pues nos exige optar también por la interioridad como fundamento que nos repuebla de razones para existir. Hoy más que nunca no será posible quedarnos en formas, en apariencias. Es importante ir al fondo, a lo profundo, situarnos en modo trascendencia y desde esa mirada contemplativa y con la conciencia de que la superficie no nos permite ahondar en lo radicalmente vital y significativo, dar ese salto a lo profundo, no quedarnos ahí en la epidermis de las cosas, sino ir a lo profundo. Y en ese sentido tendríamos que seguir impulsando posibilidades reales de acceder a espacios de formación y de profundización que nos permitan y que le permitan a las personas con las que hacemos camino ahondar en la fe, ahondar en las hermenéuticas desde las que nos situamos e interpretamos la realidad y poder desplegar también esa riqueza de la espiritualidad que poseemos. Y ahí, por ejemplo, creo yo que cobra gran importancia la misión de los teólogos. El documento final del sínodo, pues, expresa que los teólogos y las teólogas tenemos la misión de ayudar al pueblo de Dios a desarrollar una comprensión de la realidad iluminada por la revelación y a elaborar respuestas adecuadas y un lenguaje apropiado para la misión. Por eso hoy más que nunca es necesario hacer teología en clave sinodal. El tercer movimiento es ser en autenticidad para ser con otros y permitir que fluya en libertad la gracia. Este es un desafío, el de la comunión. Se trata de purificar las relaciones y de situarnos desde la horizontalidad en la que la voz de todos resuena para abrir caminos y posibilidades. Y ahí entonces es necesario pensar en esas prácticas creativas de encuentro y optar por lo comunitario como tejido vital que nos articula. El cuarto movimiento es ensanchar el corazón hasta que haya lugar para todos. Una iglesia, una congregación, una universidad, una familia que se reconoce como casa de acogida con rostro samaritano, está invitada a optar por la bondadosa cercanía como abrigo ético que dignifica, por el acompañamiento, con la conciencia de ser convocados al encuentro con el otro, con la realidad, con el plenamente otro. Y en ese sentido, en clave de sinodalidad, será necesario también que en los espacios de misión renovemos la opción por la casa común como lugar de la manifestación de Dios. La tierra, las culturas, los más pobres claman y el cuidado de la casa común no da tregua. Esta es una opción en la que no caben excusas.
A todos nos compete empeñarnos en esta tarea desde la conciencia de la interrelación y la sacralidad de lo creado. El quinto movimiento, que el servicio sea desde la palabra que da sentido, que vertebra y abre horizontes de renovación y de compromiso. La palabra de Dios, y lo dice con mucha belleza el documento final, lo dice en muchos momentos, es alimento indispensable en todos los procesos sinodales. Estamos invitados a hacer lectura de fe, lectura encarnada, lectura liberadora de la realidad, a iluminar cada acontecimiento y totalidad de los procesos con la palabra de Dios. Ese es el imperativo. Ese es el lenguaje que a todos nos hermana, el lenguaje en el que debemos confluir. Pero también será necesario permitir que resuene esta otra palabra, la palabra como narración humana, como antídoto para la sanación, la palabra como expresión de la vivencia, como terapia que sana, que reconcilia, que nos devuelve el sentido. Permitir que se narre la historia, que se narre el relato, la posición de todos, especialmente de las víctimas. El sexto movimiento es que la misión contribuye a la transformación. ¿Cuál es el lugar de la gracia? La presencia. Ahí donde estamos es el lugar de la gracia. Y esa es la condición para la epifanía. La condición para la manifestación de Dios es estar. Presencia afectiva y efectiva para que las personas y los lugares se constituyan en sagrados, en escenarios teológicos, porque la gracia habita justo ahí en el lugar de la presencia. Por eso, adentrarnos en los territorios, acoger las culturas, debe ser el modo en que la iglesia se disponga para el diálogo. Una iglesia más discípula para ser maestra, una iglesia más hermana para ser madre. Y eso supone que dejemos las parcelas de la comodidad y que nos ubiquemos escuchando, mediando, generando valor, trayendo hasta la mesa de las reflexiones y de la construcción colectiva la voz y las culturas de aquellos con los que hacemos camino. Séptimo movimiento, la misericordia debe ser el dinamizador del compromiso. La opción por Jesús tiene consecuencias, supone construir el reino, reconociendo la misericordia como dinamizador del compromiso solidario. La salida misionera es el camino para vivir la plenitud de la vocación que hemos recibido, ubicarnos ante la realidad, ante cada persona con entrañas de misericordia, dejarnos desacomodar por la realidad, reorganizar estructuras, proyectos, currículos, opciones en función de los ecos de la realidad. Ese es el camino. Que todo lo que somos nos conduzca a las fronteras en las que están los más pobres, al descampado, por los territorios de migración y de trata, donde los niños y los jóvenes están viendo vulnerados sus derechos y las mujeres sus posibilidades de participación. Ahí, en el territorio, el espíritu está clamando con dolores de parto. La universidad, por ejemplo, tendría que ser el ágora en la que se geste la transformación. El octavo movimiento es como el vertebral de los procesos sinodales y es que es la escucha, el susurro que trae la conversión. Sin escucha no es posible un servicio al estilo de Jesús. La escucha implica una transformación existencial, implica una conversión, un descentramiento de uno mismo. Y así concebido, el acto de la escucha encuentra su plena realización pues en la dinámica del diálogo. El diálogo es el lugar teológico por excelencia. El diálogo es la forma típica de nuestra fe bautismal.
es el modo en el que el Dios de Jesucristo se revela comunicándonos algo de su naturaleza comunitaria. La escucha se constituye en una actitud vital porque nos ubica en el lugar del otro, ahí donde nos resuena la palabra y donde se hacen nítidas entonces las necesidades reales. Por eso escuchar nos libera, libera del protagonismo, nos libera del accionar mediático, populista, mesiánico, nos libera de la suficiencia de quien cree tener todas las respuestas. Noveno movimiento, pues la llamada es a la mística del encuentro. Y esa mística requiere favorecer la información, la participación, el diálogo, la corresponsabilidad, que se fortalezcan esas redes para sostenernos y acompañarnos en la vivencia de lo común. El propósito de los procesos sinodales o de las búsquedas comunitarias no radica en lograr consensos. Francisco acostumbraba a decir que esto no es un parlamento. Lo que se pretende es abrirle paso al espíritu, permitiendo que la voz de todos resuene y que confluya en lo realmente importante, y lo realmente importante es hallar juntos la voluntad de Dios y hacernos aliados en la defensa de la vida, de la tierra. Por eso, la necesidad de situarnos en verdad ante los procesos y también la necesidad de construir en medio de contradicciones e incluso en ocasiones habitando tensiones concretas, lo cual requiere aprender a gestionar los conflictos sin perder la esperanza y sin caer en escepticismos que nos paralicen. Y el décimo movimiento, todo requiere de tiempo, de procesos y de paciencia. Los procesos son la posibilidad de desplegar el potencial de la vida, las acciones aisladas, las acciones que no están articuladas a redes y a procesos, terminan siendo muchas veces estériles. Por eso es necesario que en las dinámicas sinodales se generen procesos que posibiliten la continuidad de las acciones, procesos interrelacionados, interdisciplinares, que partan de la realidad, que abarquen la vida, que le den el protagonismo a las personas con las que caminamos. En esta lógica del proceso, la paciencia lo fecunda y lo depura todo. El cambio ya está en marcha, pero los delicados pasos que debamos dar hacia un escenario inédito requieren de un discernimiento de los signos de los tiempos, de prudencia, de paciencia, pero también de un coraje que tiene que ser perspicaz, de una parresía que tiene que ser evangélica. Todos nosotros somos conscientes de la necesidad de la reforma en la iglesia y sabemos por experiencia que ello requiere de paciencia, que muchas veces el ritmo de las transformaciones no responde a las expectativas que tenemos. Yo estoy convencida de que el espíritu de la sinodalidad lo que nos propone es abrazar una espiritualidad que nos permita tener entrañas compasivas y un corazón semejante al de Jesús. Pidámosle esa gracia al Señor. Y me han pedido que yo les plantee una pregunta para el conversatorio. Y yo, la pregunta que les quisiera plantear es, ahí, en el contexto donde yo estoy, en esa parcela del reino en la que yo estoy, ¿qué me está ayudando a vivir la sinodalidad y qué no me está ayudando a vivir la sinodalidad? Esa es mi pregunta. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Un gusto tenerte entre nosotros en esta ocasión. Sabemos que tú además conoces al Perú
Así que, Amo el no, Perú, es mi tierra amada. ajá, gracias. Bueno, vamos a darnos, como en otras ocasiones, un par de minutos para reflexionar en torno a esta pregunta que nos ha lanzado Liliana. Que nos ayuda y que no nos ayuda a vivir la sinodalidad allí donde estamos, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestros espacios de acción pastoral. Y luego de estos 2 minutos daremos espacio a 5 intervenciones y daremos luego la palabra otra vez a Liliana para que haga un comentario a partir de ellas. Y en una segunda parte formularemos preguntas. Las preguntas también las pueden ir anotando en el chat. Así que bueno, nos damos un tiempito. Adelante, Juanita Gómez. Buenas noches. Gracias, Liliana, por tu participación. Bueno, a mí me está ayudando mucho a vivir la sinodalidad porque yo estoy llevando un diplomado en la Católica sobre teología, ¿no? Y como bien tú decías, es importante la formación para poder comprender también todo lo que implica, ¿no? Este cambio de mentalidad, de estructuras. Y el diplomado definitivamente es muy bueno y yo hago publicidad para los que también quieran, están en Perú o también a nivel de América Latina se pueden inscribir, es virtual, ¿no? Otra cosa que a mí no me ayuda a vivir la sinodalidad es el clericalismo. De hecho, yo trabajo con padres de familia, trabajo con niños, jóvenes, yo soy asesora de pastoral, ¿no? Entonces yo entro en contacto, tengo que entrar de hecho con los sacerdotes para que me ayuden con la Eucaristía, porque bueno, nosotros podemos hacer una celebración, pero la Eucaristía para la gente le implica mucho y está bien, ¿no? Pero me encuentro con cada sacerdote al que tengo que rogarle primero que me ayude, y si logro, cada sacerdote tiene su discurso o que no ayuda, ¿no? A un caminar de la iglesia, sino a conservar aquello que ya hemos años y siglos hemos vivido, ¿no? La verticalidad. Eso es todo. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias también por la publicidad para nuestro diplomado de teología. Sí, claro. Mientras tanto, nos dice Susel Guerra también en el chat. Participo en el espacio de los movimientos laicales del Arzobispado de Lima y creo que es un espacio que me permite vivir la sinodalidad por el diálogo con la diversidad de carismas, la búsqueda de acuerdos, la comunión que se teje. Lo que no ayuda a vivir la sinodalidad es el protagonismo de los carismas y la falta de apertura a la novedad, porque esto no asegura que las cosas salgan bien. Se prefiere lo que ya se hizo siempre. Y luego Anita Samantha nos dice, escucharnos mutuamente, el compartir en libertad, estar abiertas al cambio, tener paciencia y perseverancia. Todo eso es lo que ayuda. No nos ayuda el estar reacias al cambio, estar en salida, tener apertura. Me imagino esto más bien como algo positivo, ¿no? Estar en salida, tener apertura. Comunidad Santa Bernardita. Y antes de dar el paso a Liliana, leo un último comentario aquí en el chat. Nos ayuda el escuchar y en el creer en lo común, que es posible. Además, construir relaciones partiendo del respeto y en esa escucha constante al espíritu. Y lo que no ayuda cuando veo relaciones rotas, fracturadas y no hay respeto a lo diverso y no hay dinamismo al cambio. Y una cosita nada más, nos agrega la dirección de correo a Pacheco. J también ayuda a vivir la sinodalidad, el estar en sintonía y claridad, que es el bautismo lo que nos hermana. Muchas gracias por su participación. Liliana,
¿Qué nos puedes comentar? No, pues yo agradezco muchísimo todos esos aportes. Yo creo que nos hace mucho bien pensar qué nos está ayudando y qué nos está y no nos está ayudando ahí donde estamos, porque a veces como quisiéramos que las reformas vinieran desde arriba y las reformas vienen desde la base. ¿Habrá transformación? Ahí, en la iglesia local, ahí donde estamos, con las comunidades que acompañamos. Y por eso es muy importante ponerle nombre y ponerle nombre concreto a lo que nos está ayudando y a lo que no nos está ayudando. Em, Creo que esa tentación del clericalismo, ese mal, ese pecado del clericalismo, nos hace mucho daño. O sea, yo estoy convencida de que el Papa Francisco, pues lo que más quería con estos procesos sinodales, estaba en la línea de, de menos clericalismo. Si uno retoma, por ejemplo, la carta al pueblo de Dios que el Papa Francisco escribió en octubre de 2022, el Papa es muy claro en denunciar tantas formas de clericalismo que carcomen la identidad de la iglesia, tantos modos de poder que nos hacen entonces anclarnos en estructuras de abuso de conciencia, de poder, espirituales, sexuales, porque a la raíz del clericalismo está también el abuso, ¿cierto? Entonces, yo creo que ustedes tienen en eso toda la razón y que en lo cotidiano tenemos que revisar las formas de la autorreferencialidad, del individualismo, de los protagonismos, de los narcisismos que nos terminan como descentrando de lo que tendría que ser fundamental en este espíritu, que es el volcarnos decididamente a lo plural, al nosotros, a la construcción colectiva, al escenario de lo común, a darle la palabra a los más pequeños, a ensanchar los espacios de la participación. A veces en las estructuras de participación, todo lo nuestro es como de unos guetos, unos cuantos, las mismas, los mismos. Entonces, ¿cómo ensanchamos también esos espacios y esos escenarios de la participación sin miedo al disidente, sin miedo al que piensa distinto a nosotros? Yo de lo que más le admiraba al Papa Francisco era precisamente eso, que él sentaba en la mesa del discernimiento al que sabía que pensaba distinto a él, al que sabía que le iba a llevar la contraria, ¿cierto? Al cardenal que sabía que le iba a decir todo lo contrario a lo que él pensaba, él lo sentaba ahí, porque hay un don en que resuene esa diversidad que nos hace posible discernir, preguntarnos, confrontarnos. Yo creo que los procesos sinodales no pueden depender de nuestros obispos, porque si dependen de nuestros obispos, hay diócesis y arquidiócesis en las que tenemos la gracia de contar con pastores que están jalonando las cosas en la dinámica del reino y de iglesia, pero hay otras diócesis en las que nuestros obispos no se han enterado de que la iglesia nos está invitando a construir una iglesia sinodal y misionera. Y no lo digo solo en teoría, sino en práctica, ¿cierto? Hay prácticas que son absolutamente contrarias al espíritu de la sinodalidad. Entonces no podemos esperar que dependa de nuestras jerarquías. La vivencia sinodal dependerá de cada uno de nosotros, ahí donde estamos. ¿Quiénes leímos ya el documento final del sínodo? ¿Quiénes sabemos que estamos ya en una fase de implementación? ¿Quiénes hemos socializado en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestro barrio, con el grupo de mujeres? Toda esta dinámica de la sinodalidad. De nosotros depende a bajar, de la universidad depende hacer que los lenguajes sean más nítidos, más sencillos, que abarquen a más personas, para que realmente el espíritu de la sinodalidad lo permee todo. Esto es tarea de todos. Esto es construcción colectiva y no podemos estar indiferentes. Y yo personalmente pienso que tenemos una tarea fundamental con nuestros niños. Cómo empezamos a formar niños y jóvenes para la escucha, para la resolución de conflictos, para el discernimiento, para la mirada crítica y comprometida con la realidad. Bueno, creo que por ahí hay todo un abanico que puede abrirnos posibilidades. Gracias, Liliana, Diana. muchísimas gracias. Hemos pasado el tiempo de la pregunta, pero yo sí tenía una pregunta extra. Me encantaría, y creo que a otras personas, escuchar tu experiencia de ser madre sinodal. ¿Cómo
cómo lo viviste, qué significó para ti, en fin, para que Sí, lo compartas con nosotros un poco. para mí ha sido un don. Yo he sido madre sinodal en dos ocasiones, en el Sínodo de la Amazonía en el 2019 y ahora pues en este Sínodo de la Sinodalidad. Mi primera experiencia de sinodalidad fue muy retadora. O sea, yo siento, yo he tenido como dos momentos de mi vida que yo siento que ha habido como un quiebre existencial profundo, de esos en los que Dios nos llama a cosas nuevas, y uno de esos momentos para mí fue el sínodo de la sinodalidad. Yo llegué a ese sínodo con una imagen de iglesia. Y era la imagen de mi iglesia local, que por gracia de Dios he podido tener una iglesia local en sintonía con los valores del Evangelio. Pero cuando llegué me encontré con esta iglesia toda, que es esa mezcla de barro y gracia, y me encontré con cosas de mi iglesia que no sabía, que no conocía. Eh, Me encontré con la estructura, con estructuras de poder, me encontré con invisibilización de la mujer, invisibilización programática de la mujer, por ejemplo, pero me encontré, y eso fue lo hermoso, que con que el espíritu es capaz de hacer lo que quiere. Yo en el Sínodo de la Amazonía estuve ayudando a la redacción del documento final del sínodo. Me tocó vivir ahí en Santa Marta durante todo el mes con el Papa Francisco, con el cardenal Claudio Jumes, Michael Cerny, con David Martínez, el obispo peruano. Y éramos los encargados de ayudar en la redacción de ese documento. Y ahí en ese ejercicio de recoger toda la dinámica de lo que el espíritu hace, se recogen también muchas tensiones, confrontaciones, conflictos, posiciones, y más en un sínodo como el sínodo de la Amazonía, que era un sínodo que tenía también una carga social muy fuerte. Pero mi experiencia fue con el resultado que el espíritu hace lo que quiere, que al espíritu no lo condicionamos, que él se sale con la suya. Y para mí eso existencialmente fue muy importante. Luego, ese proceso me llevó a abrazar mi iglesia y a abrazar mi iglesia así, con lo que es, a reconocer que a veces para nosotras las mujeres participar en la iglesia es difícil. Y hablo de las instancias mínimas, hablo del consejo parroquial. A veces es difícil, que sentimos este padre no nos valora, este padre, es muy difícil trabajar con él, esta línea, pero yo me convencí de que si queremos aportar en algo a la transformación, tenemos que estar adentro. Desde fuera no logramos nada. Si queremos que haya transformación en nuestra iglesia, tenemos que estar en las estructuras donde se discierne, donde se busca, donde se comparte, donde se teje el futuro de nuestra iglesia. Tenemos que participar. Eso nos exige salir de zonas de confort. En ocasiones nos exige evitar tensiones, pero tenemos que hacerlo si queremos contribuir pues, como mujeres, como laicos, como sacerdotes, como religiosas, a esta transformación de nuestra iglesia. Entonces, para mí el Sínodo de la Amazonía fue la gracia que me llevó también a sentir con mi iglesia, a sentir con mi pueblo y, y a querer, a reconocer que el Espíritu es realmente el protagonista de todo esto. El sínodo de la sinodalidad, entonces yo lo he vivido con muchísima más paz, ¿cierto? Porque la etapa de crisis la viví en la Amazonía. Entonces, en el sínodo de la sinodalidad, yo ya me situé como con más fe, ¿cierto? Con menos escepticismo, con menos pesimismo, me situé con más confianza, valorando muchísimo más la riqueza de las distintas culturas, de las distintas sensibilidades, de las voces contrarias también. Me situé más dispuesta a escuchar y a escuchar desde el fondo para que también la voz del otro pues generara en mi transformación. Entonces yo este proceso sinodal lo he vivido como una gracia, lo he vivido con conciencia de mi responsabilidad, es una riqueza, es una riqueza. Yo creo que el legado que nos dejó el Papa Francisco
Yo a veces me pregunto si lograremos realmente mantener este legado y creo que es una responsabilidad que todos nosotros tenemos. Es que el Papa nos devolvió la memoria de lo fundamental. Y lo fundamental es el Evangelio, lo fundamental es Jesús, lo fundamental es la conciencia de que somos pueblo de Dios. Y creo que tenemos que ser fieles a ese legado y eso nos supone participar, construir. A mí me gusta pensar que hay tres palabras que inician con la letra P y que son como las que articulan pues esta dinámica de la comunión y de la sinodalidad. Esas palabras son pertenencia, participación y paciencia. Creo que es cuestión de eso, de sentir que pertenecemos, que tenemos raíces, que esta es nuestra iglesia. O sea, no estamos hablando de un ente aparte. La iglesia no es algo fuera de mí, la iglesia soy yo. Y ser iglesia me supone un modo de estar, un modo de situarme, supone tener raíces. Participar me exige no estar solo en el lugar del espectador o del crítico, sino que me exige construir y construir con otros, caminar con otros. Y la paciencia es esa dosis necesaria que tenemos que tener de realismo también para entender que muchas de estas cosas son procesos, ¿cierto? Entonces a veces uno quisiera más rápido el ritmo de los cambios, de las reformas, pero no, es al ritmo de Dios, es al ritmo del Espíritu, y a nosotros lo que nos corresponde es jalonar. Yo muchas veces agradezco por todas las mujeres, por ejemplo, que en el Concilio Vaticano II o antes estuvieron intentando cosas, porque gracias a ellas hoy 54 mujeres en este sínodo tuvieron derecho no solo a la voz, sino al voto. Entonces son pequeños logros, pero son logros elocuentes, son logros significativos. Y a nosotras y a nosotros, a todos, nos corresponde seguir sembrando eh, y seguir preguntándonos qué quiere Dios, porque la pregunta no es por lo que nosotros queremos, la pregunta es por lo que quiere Dios y desde ahí intentar hacer algo. Para mí entonces, a nivel existencial, ha sido gracia fundante, ha sido posibilidad de convertirme yo también, de revisar mis propias prácticas, de entender que la humildad es el camino, de entender que el camino es apostar por una nueva relacionalidad y ha sido sentir que esta iglesia frágil, yo la amo y que en esta iglesia frágil yo quiero hacer reino de Dios. Qué bonito nos lo pone Liliana, qué lindo. Y sobre todo, qué lindo que nos des esperanza, ¿no? Esto, porque vivimos tiempos muy complejos Mm. en nuestros países a nivel mundial, cuando prendemos la televisión, todo violencia y crueldad, ¿no? Había Mm. tiempo que no habíamos llegado a una especie de, digamos, banalización de la crueldad. Entonces, esta presencia del Espíritu es muy importante. Quizás antes que nos vayamos, nos puedes decir en pocas palabras cómo va a seguir el sínodo para que lo tengamos bien presente, ¿no? Hemos visto las dos sesiones y todos nos polarizamos sobre, bueno, el fallecimiento de un papa muy querido y ahora nos viene un papa peruano. Obviamente somos todos orgullosos, Chiclayano. sí, orgullosos, felices, alegres, pero a ver, cuéntanos lo que viene ahora, hasta Bueno, 2021. se supone que ahora hay como dos cosas. Una, hay 10 grupos que están trabajando. Papa Francisco había nombrado 10 grupos para trabajar los temas que podríamos llamar álgidos. Opción por los pobres, ministerialidad, ecumenismo, mutuas relaciones, derecho canónico. Entonces, hay 10 grupos que están trabajando y se supone que esos grupos deberían entregar ya un informe síntesis en diciembre de este año. Entonces, y ahí hay cosas importantes, ahí se están tejiendo cosas importantes en el trabajo de esos 10 grupos que son grupos interdisciplinarios, interculturales, bueno. Y luego, pues estamos convocados a la fase de implementación, que es una fase que tiene 3 etapas. Entonces, la etapa en la que estamos es la etapa local. Entonces, se supone
que ahora en nuestras iglesias locales, diocesanas, arquidiocesanas, en nuestras parroquias, estamos, en las conferencias de obispos de nuestros países, han determinado como cuál será el itinerario que se va a tener en esa fase que va a durar como un año, ¿cierto? Entonces se supone que nos vamos a escuchar nuevamente, que nuevamente vamos, pues vamos a leer y a discernir el documento del sínodo, que vamos a ver las implicaciones que eso tiene para la iglesia diocesana o para la iglesia local. Luego habrá una segunda fase, que es la fase regional, y el CELA, en nuestro caso, será el encargado entonces de convocar a esas grandes asambleas regionales que yo supongo que van a ser también por regiones, así como fueron en la primera sesión del sínodo, ¿cierto? Entonces, países bolivarianos, Mesoamérica, Cono Sur, y la fase regional será una fase también para el discernimiento. Y luego será ya la fase universal que va a concluir en 2028 con esa gran asamblea eclesial de nuestra iglesia, que es que yo a veces digo, como que no entendemos lo que está pasando, es maravilloso, o sea, están convocando a a una asamblea eclesial, no va a ser nuevamente un sino de obispos, no, es una asamblea eclesial, todos con derecho a expresar nuestra palabra, con derecho a buscar juntos lo que Dios está queriendo de esta iglesia. Pero eso es tan importante que tendríamos que tomárnoslo más en serio y no podríamos seguir esperando que las cosas nos vinieran desde arriba. Yo, por ejemplo, nosotros ahora abrimos una casita para niños, se llama ROA, la casita sinodal, y los estamos formando. O sea, no podemos como seguir esperando que sea desde arriba. A nosotros, los nuestros, el Gustavo Gutiérrez, todos esos maravillosos, Codina, nos enseñaron que es desde abajo, que es desde abajo. Y por eso lo tenemos que hacer nosotros. Aquí estamos 90 personas, 80 conexiones, no sé. A nosotros nos corresponde hacer realidad la iglesia que soñamos. No podemos esperar que el obispo de turno o el superior de turno o el decano del turno nos diga cómo hacerlo. A nosotros desde abajo nos corresponde trabajar por esa iglesia. Entonces yo creo que tenemos 3 años que si nos los tomamos en serio, pues van a ser muy fecundos, pero no podemos estar solo como observadores o como críticos, tenemos que estar como constructores con esa conciencia de que nos corresponde el nosotros eclesial. Y desde ahí yo quisiera invitarlos a terminar con este texto, que es un texto de Paulo Freire, que a mí personalmente me está ayudando mucho en este momento de mi vida. Paulo Freire dice así el texto: es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar, y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse, esperanzar es perseguir algo, esperanzar es construir, esperanzar es no desistir, esperanzar es avanzar, es juntarse con otros para hacer las cosas de otro modo. Es preciso reinventar el mundo, buscar su belleza, belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometernos con la existencia humana, alimentados aquí por la esperanza. A mí personalmente me ayuda mucho este texto, me ha ayudado mucho este año. Y nuestra esperanza tiene nombre: Jesús de Nazaret, el que venció la muerte, el que venció la guerra, el que venció el atropello, el que nos hizo un único pueblo, todo él tierra santa, sin porciones solo para algunos. Y Muchas ese Dios, gracias. el que venció la muerte, es nuestra esperanza y nos tiene que llevar a seguir trabajando en clave sinodal. Muchas gracias. Amén, dicen. Sí, perfecto. Muchas gracias, Liliana. Qué lindo.
nos has llevado y qué lindo texto, la verdad, sí, tienes toda la razón y nos ha dado un soplo de esperanza y con el colibrí que hemos visto en tus PPT, ¿no? Hacer nuestra parte de colibrí que puede ser la semilla de mostaza. Bueno, te agradecemos realmente. Creo que salimos todos, como decir, entusiasmados, dispuestos a actuar, ¿no? Esto nos has lanzado y muchísimas gracias por el tiempo que has pasado con nosotros. Tú siempre estás bienvenida, te queremos mucho en el Perú y esperamos que haya muchas oportunidades de estar contigo de nuevo. Esta esta, video, este Zoom está grabado y va a ser colgado, o sea que pueden regresar, pueden volver a escucharlo y muchas gracias, Liliana, por estar con A nosotros. ustedes muchas gracias, un abrazo inmenso.